Bueno, muy bien. Vamos, si con esto estamos de acuerdo, alguna duda, inquietud, algo, la charlamos. Profe, una consulta en cuanto a las clases. Sí. ¿Esta sería la última o la semana que viene tenemos otra el martes? Mirá, en principio, de acuerdo al resultado que ustedes obtengan ahora el viernes, cada uno va a hacer su cálculo, su sumatoria y división, y si le da 5,50 o más, están aprobados. No necesitarían, digamos, el martes que viene concurrir a clase. En principio, sí, hoy cerraríamos. Ahora, si alguno quiere concurrir por alguna duda, alguna inquietud o como cierre de curso, yo en principio tendría que concurrir porque yo como trabajador de la facultad tengo que ir a firmar, bueno, a cumplir formalmente con mi tarea. Después, si hay alumnos, se charlará. Y si no los hay, bueno, me retiraré yo también de la facultad. Pero en principio, el que ya aprobó el viernes, porque los números le dan 5,50 o más como promedio, no tiene necesidad de el martes ir a la facultad. Buenísimo, muchas gracias. De nada, Luciana. Dime. Bien. A ver, primero tendríamos que tratar de dar un concepto de qué entendemos por seguridad. En este caso, no la seguridad de la que estamos hablando o hablan los medios de comunicación, dada la inseguridad que sufren los habitantes como consecuencia de actos delictivos. No es esa la seguridad a la que refiere el programa. El programa, cuando habla de seguridad jurídica, lo que dice es que una persona, cuando por alguna circunstancia determinada, digamos, intenta ingresar o ya forma parte de una relación o situación jurídica, es decir, de una situación o relación normada por normas de derecho positivo, lo que aspira y tiene derecho a conocer es qué le va a suceder a esa persona o a todas las que participan de dicha relación o situación jurídica si cumplen o incumplen lo que la ley establece. Pero aquí el tema es, por eso se habla de seguridad. Es decir, acá el tema es que yo tengo o yo puedo prever qué puede llegar a sucederme si, siendo parte de esa relación o situación jurídica, cumplo con mis deberes, incumplo con mis deberes o visto del otro lado, puedo ejercer tal o cual derecho y hasta dónde puedo ejercer ese derecho. Eso es lo que en el mundo jurídico se llama seguridad. Si vos querés, podríamos todo esto que les voy diciendo resumirlo en una palabra: previsibilidad. Es decir,
qué le puede estar pasando a una persona a futuro inmediato en relación a sus deberes, si los cumplió o no los cumplió. Obviamente, si no los cumplió, podrá verse pasivo de una sanción. Si los cumplió, en principio está liberado de ese temor. Y desde el otro sector o desde el otro ámbito de esa relación, habrá que ver si cumpliendo mis derechos, o mejor dicho, tratando de ejercer mis derechos, los puedo ejercer y en qué medida debo ejercerlos. Entonces, repito, cada uno que integre esa relación o situación jurídica, sea por un contrato, sea por un proceso licitatorio, sea por haber cometido un delito, sea por una relación laboral, cualquiera que fuere el ámbito del derecho en el que cae esa relación o situación jurídica, seguridad jurídica implica que en cualquiera de esos ámbitos esa persona va a poder ser previsible o va a poder prever qué le va a suceder ante una situación de hecho y la norma que regula dicha situación de hecho. Ese sería el primer punto, la primera duda que vos tenés, Whitney. Para Whitney y para todos los que estamos hoy en esta charla. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Qué hay que aclarar? Escucho ofertas. De nada. Eso por un lado, entonces. El resto tampoco tiene dudas, parece. Sí, sí, se entendió, profe. Bueno, vamos entonces ahora a la ley y proceso previo en materia penal. En primer lugar, una persona, para que se le pueda enrostrar, imputar, achacarle un determinado delito, es decir, una conducta típicamente descrita por el Código Penal o por alguna norma complementaria al Código Penal, lo que debe pasar es que para que ese comportamiento, sea por acción, sea por omisión, constituya un delito, debe estar previamente dicha o dicho por la norma que ese comportamiento es un comportamiento ilícito. Porque la regla o principio que rige en el mundo del derecho y que nosotros debemos en algún momento haberlo dicho, y si no lo decimos ahora, el artículo 19 de la Constitución, en su segunda parte, dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda o privado de lo que ella no prohíba. Por lo tanto, si una conducta determinada para el legislador es ilícita, es un delito, sea un homicidio, sea un femicidio, sea una lesión, sea una estafa, sea un robo, lo que a ustedes se les ocurra, para que ese comportamiento se considere delictual, debe existir una norma previa, anterior a ese comportamiento que así lo determine. Si esa norma no existe, porque hasta ese momento no se consideró que eso era un delito, pues entonces nadie podrá ser juzgado por ese delito, por esa conducta, repito, típicamente descrita por el Código Penal
o por una ley penal complementaria al código. Esa sería la primera parte, lo de ley previa. Winnie y el resto, ¿se entiende? Profe, ¿se entiende? Sí, profe. Muy bien. Winnie, bien. La otra parte y la última de tu inquietud. Decía ley previa y juicio previo. Es decir, en materia de derecho penal, rige un principio del derecho penal clásico, diríamos, de los siglos XVII, XVIII, en que ninguna persona es culpable, es decir, responsable de un acto delictual, si no existe una sentencia judicial que así lo determine. Es decir, ninguna persona es delincuente si no hay un juez que así lo disponga a través de una sentencia. Pero ¿qué sucede? Para poder llegar a una sentencia que determine que una persona, dado tal o cual comportamiento, es un delincuente, es necesario que haya un juicio previo en donde se den algunas garantías, existan algunos principios que integra lo que se llama en el mundo jurídico el debido proceso. ¿Qué es esto de debido proceso? Esto significa que para que a futuro a alguien se lo pueda condenar dentro de un proceso judicial, primeramente debe haber una, digamos, un reproche, una querella, una imputación a alguien que ha cometido tal o cual comportamiento. Repito, puede ser por acción, puede ser por omisión, que, vuelvo a lo que dije hace un instante, esté tipificada como delito y por ende merezca abrirse un procedimiento penal. En ese caso, va a haber que pasar a una segunda etapa. La primera, como les dije, es la etapa del reproche, es la etapa de la acusación, si ustedes quieren. ¿Cuál va a ser la segunda etapa? Y la segunda etapa va a ser la de la defensa. O sea, no se puede condenar a alguien sin previamente haberlo escuchado, haber, digamos, puesto el oído a si realmente lo hizo, si no lo hizo, si declara que lo hizo, pero por qué lo hizo. Es decir, darle la oportunidad de defenderse ante el reproche que se le está haciendo. Escuchado que sea ese imputado, ese acusado, ¿qué se le va? Pasamos a una tercera etapa dentro del proceso, de ese debido proceso. ¿En qué va a consistir esa tercera etapa? En que tanto el que acusó como el que se defiende traten de llevar o allegar al proceso pruebas, elementos que avalen sus dichos. Pruebas que pueden ser un testigo, prueba que puede ser un documento, o la prueba que se disponga en ese momento que sea de utilidad o para el que acusa o para el que se defiende. Superado este momento dentro del proceso,
se va a pasar a la cuarta etapa que ya va a estar en las manos del juez. Porque el juez, con los hechos, le hace la acusación y la defensa, con las pruebas que hayan aportado el uno y el otro, va a tratar de impartir justicia. Ese impartir justicia consistirá o bien en absolverlo, si el juez entiende que no hay motivo para condena, o condenarlo, si entiende que hay pruebas suficientes que ameriten la condena. Pero a su vez, el juez va a tener que tener en cuenta elementos como eximentes, es decir, circunstancias que, digamos, hicieron que esa persona cometiera el delito, pero quizá no lo hiciera voluntariamente, sino involuntariamente. Si esas excepciones son tan importantes como para dejarlo libre o meramente acortarle o achicarle la pena. Por lo inverso, también el juez va a ver si existe alguna agravante, es decir, alguna circunstancia que amerite una pena mayor que la que le pudo haber correspondido a otra persona en una situación similar, pero bajo distintas circunstancias. Es decir, que pueda ser un reincidente, o en el caso del femicidio, violencia contra una mujer por cuestiones de género. Es decir, una cosa es quitarle la vida a una mujer por una cuestión de género, que es lo que hoy se conoce como femicidio, y otra cosa es quitarle la vida, pero por una cuestión ajena al género, sino por circunstancias distintas a ello. Entonces, esas circunstancias va a ser las que el juez, al dar sentencia, va a tener que valorar, va a tener que sopesar y decir, bueno, le corresponde la absolución, le corresponde una pena tal o una pena cual. Cuando digo tal o cual, será más leve o más grave, de acuerdo a los criterios de ese tercero imparcial llamado juez. Whitney eximentes y atenuantes. Si lo exime, lo libera. Si tiene atenuantes, le baja la pena. Y si son agravantes, se la aumenta. Eximentes, atenuantes y agravantes. Son los tres términos para valorar por el juez. Si hay eximentes, lo libera. Si hay atenuantes, le da una pena mínima, de acuerdo siempre al máximo y mínimo que fije el Código Penal. Y si hay agravantes, también dentro de esa escala mínima y máxima, la aumentará. Tengan en cuenta, ustedes que no estudian derecho, que el Código Penal o las leyes complementarias, cuando fijan penas para cada uno de los delitos, no fija una pena fija, no dice el que mató 30 años. No, dice, por ejemplo, para el homicidio simple, el que quitare la vida a otro de 8 a 25 años. Entonces el juez tiene ese margen de discrecionalidad. Pero ¿cómo lo va a utilizar? Bueno, si lo considera inocente, no, lo va a dejar libre. Pero si lo considera culpable, puede establecerle 8, 9, 10, hasta 25, de acuerdo a los atenuantes o a los agravantes en las que pueda verse incurso el autor del delito. Profe, una consulta.
En la etapa de la segunda etapa La segunda de la etapa de defensa. la prueba, la defensa, perdón, sí, la defensa, perdón. En la Sí, defensa, el acusado tiene derecho al silencio, ¿no? También. sí, sí. Y en ¿Sabés ese por qué caso, tiene derecho al silencio? Porque nadie, dice la Constitución, está obligado a declarar contra sí mismo. sí. O sea, en ese caso puedes no hacer uso del derecho a la defensa, digamos. Es decir, su derecho de defensa consiste en guardar silencio. Ajá. Y en la etapa 3 sí es obligatoria. O sea, más allá de que él guarde silencio, tiene que presentar pruebas. Y porque si no presenta pruebas y las pruebas del que acusa tienen algún peso válido, lo más probable es que lo condenen. Por lo tanto, más allá de que ante la declaración de indagatoria guarde silencio, a posteriori, él, su abogado o quien lo represente, va a tener que buscar algún elemento como para que o bien quede liberado o bien la pena sea la menor posible dentro del mínimo y máximo que fija el código para ese tipo de delito. Claro. O sea, si no se presentara prueba, la pena iría, digamos, como agravante, se tomaría directamente la máxima o no tiene que ver con eso. No, no, porque puede ser que el inculpado no presente prueba, pero que las que presenta el que acusa tampoco sean tan contundentes para el criterio del juez. Ah, está bien. Claro, ahora sí. Gracias. De nada. No, en realidad yo participo de la idea de que son 4 las etapas. Hay autores que dicen que son 5, pero no la que decís vos, Whitney, sino que agregan como quinta etapa del proceso el cumplimiento de la sentencia, es decir, la ejecutoriedad, es decir, el cumplimiento de la sentencia judicial. A mí me parece que eso es más una consecuencia del proceso y no una etapa. Pero es una discusión, viste, doctrinaria. No tiene sentido que nos pongamos a decir quién está más cerca de la verdad. Si vos, por ejemplo, entendés que el cumplir la sentencia es una etapa más del proceso, vale, nadie te lo va a cuestionar. Y si vos en cambio decís, no, esa es una consecuencia del debido proceso, vale, nadie te lo va a cuestionar. Lo que vos decís, no, ya sería una segunda etapa, un segundo momento en el proceso que se sigue a una determinada persona. Los procesos se van cerrando en las etapas. Tenés la primera etapa, que puede ser un juez unipersonal o un tribunal. Si fuera un juez unipersonal, la segunda etapa es la Cámara de Apelaciones. Si quien hubiera intervenido en la primera etapa es un tribunal, la segunda etapa es un tribunal de casación. Pero ya serían distintas etapas, ya no forman parte del debido proceso de la primera etapa. Después habrá un debido proceso en apelaciones o en casación, pero ya es otra etapa. De nada. Profe, yo quería hacerte una pregunta sobre la unidad 20, sobre el punto 4 que dice la responsabilidad de los agentes públicos, penal, patrimonial y administrativa, que no lo pude encontrar. Sí, es decir, el empleado público en el desempeño, mientras voy buscando el programa, en el desempeño de sus funciones, puede cumplirlas adecuadamente
o puede cumplirlas inadecuadamente. Ahora bien, cuando no las cumple adecuadamente o como corresponde, puede suceder que ese comportamiento de ese empleado público, que no es como debe comportarse, tenga implicancias o consecuencias penales, patrimoniales y administrativas, dice el programa. Es decir, ese agente, ese empleado público, ese funcionario, no importa el nombre, ya lo hemos charlado, que ha variado un poco con el tiempo el nombre. El más moderno es agente de la administración pública. Puede suceder que esa conducta inapropiada, esa conducta desviada, si hablamos en términos sociológicos, impacten en el mundo del derecho penal, es decir, constituyan un delito. Por ejemplo, un enriquecimiento ilícito, es decir, dineros que son del Estado, que iban destinados a una determinada finalidad, pongamos satisfacer una necesidad pública, en lugar de ir para ahí, fue para el bolsillo del agente, a ver si se entiende, del agente, no, del agente. Eso es un ilícito penal, está tipificado en el Código Penal, es un delito. Bueno, ese empleado va a ser pasible, si se le inicia un proceso, claro está, de una acción penal. Por eso habla de responsabilidad penal. Se habla de una responsabilidad patrimonial, es decir, si hay, por ejemplo, un enriquecimiento ilícito, evidentemente que puede también ejercerse sobre ese agente un juicio de recupero de lo, digamos, apropiado indebidamente y quitársele de su patrimonio ese ingreso mal habido a través de un juicio civil. Por eso hay una responsabilidad patrimonial. Y por último, tenemos la responsabilidad administrativa por ser un agente de la administración pública. Si ha cometido, vamos a seguir siempre la misma conducta para los distintos ámbitos del mundo jurídico. Si ha cometido un enriquecimiento ilícito, se lo probó, se le pudo haber aplicado una pena, pero pongamos en suspenso, no de cumplimiento efectivo. Es decir, que no perdió la libertad física o ambulatoria. Por lo tanto, podría seguir siguiendo trabajando dentro de la administración. Se le quitó lo obtenido mal habido, pero ¿qué puede hacer la administración pública? Le puede iniciar un sumario administrativo que puede ir desde una pena, la más leve, que es un llamado de atención, hasta la más grave, que es la exoneración, es decir, la expulsión del cargo. Por eso, el programa te pide la responsabilidad en distintos ámbitos del mundo jurídico: penal, civil y administrativo. Perfecto, profe. Entonces, ahí está. Entonces tiene que ver con, o sea, con la pena, o en realidad no la pena, sino con el castigo que puede llegar a recibir un funcionario público en función de sus actos y que sea patrimonial, penal o administrativa, es como el dictamen que se va a hacer después de la pena, digamos. En realidad, a veces no se dan en el orden que aparece en el programa. Es decir, Claro, cuando
el funcionario, el agente, tiene ya un reproche penal, es decir, alguien lo acusa de haberse enriquecido, ahí es cuando la administración pública generalmente le inicia el sumario, aunque el juicio penal no esté terminado. Entonces, por ahí puede estar cesanteado antes de tener el juicio penal, porque en sede administrativa se comprueba la culpabilidad de la gente. Pero repito, en sede administrativa. Puede que no se le haga el sumario, que se espere el juicio penal y en ese caso después exonerarlo. Eso depende de cada situación en particular, de cada delito, de la jerarquía del funcionario, del apoyo o no político que el funcionario pueda tener. Bueno, un sinnúmero de factores que determinan si se lo exonera antes o después de la condena en sede penal. Lo que no podés, sí, esto sí hay que tener en cuenta, quitarle lo mal habido si no hay una sanción penal que dice que hubo un enriquecimiento ilícito. Ahí tenés que esperar, sí, la sanción penal para después ir al campo civil. Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Profe, esto a mí no me queda en claro. Vendría siendo como las diferentes perspectivas que puede tomar un acto en particular, porque acá como que seguimos el ejemplo de el enriquecimiento ilícito. ¿Puede ser otro acto que también se le puedan aplicar estas perspectivas penales, civiles y administrativas? Sí, o no necesariamente las tres, Renzo. Vamos a un caso, un delito de homicidio. Delito de homicidio, vos lo vas a juzgar en sede penal y lo vas a Claro. juzgar también en sede administrativa. Por ahí, bueno, después la familia de la víctima podrá pedir también un o no resarcimiento económico. O sea, yo puse un ejemplo porque quedaba bien en claro que ocupaban los cuatro aspectos o los cuatro mundos o los cuatro submundos del mundo jurídico. Pero bien puede ser que sea solo de una responsabilidad administrativa y nada más. Ejemplo, yo puedo colocarle a la gente de la administración pública una suspensión. ¿Por qué? Y por maltrato a sus compañeros o al personal o al público cuando ese empleado atiende a público. Lo maltrata, lo trata con discriminación, etc. Si vos me decís discriminación y ahí hay un tema penal, bueno, ahora tenemos la ley no discriminatoria, pero vamos a suponer que no sea tan grave, que tenga malos tratos, que sea un tanto irrespetuoso, sin llegar a cometer un delito. Bueno, solamente se lo juzgará en sede administrativa y, por ejemplo, se lo puede llegar a suspender, pero no tocó ni el ámbito penal ni el ámbito patrimonial. Bien, perfecto. Ahora me queda más claro. Gracias. Está. No, de nada. Entonces, para anotar en los apuntes, patrimonial y civil, ¿están dentro de una misma categoría o son dos diferentes? No, es la misma. Es la Ah, bien. misma. Perfecto, perfecto. De nada. Profe, yo tengo una duda sobre la unidad 17 que habla del Poder Judicial, A el ver. último punto 4 de las diferencias entre las competencias de la justicia federal y la de la Corte Suprema. Ajá. Bueno, a ver. Primero vamos a la primera pregunta, donde dice la competencia de la justicia federal. En principio, la regla, la norma, es que cuando hay un problema jurídico, interviene la justicia local o justicia ordinaria.
como también se le llama. La justicia federal es de excepción, es decir, interviene exclusivamente cuando la ley dice que es un caso federal. Por ejemplo, el delito de trata de personas, por ejemplo, el tráfico de armas, por ejemplo, estupefacientes cuando se trata no de consumo personal, sino de grandes comercializaciones, cuando interviene un funcionario del Estado a nivel nacional. Te di ahí 4 ejemplos de excepción. Sino, en general, quien toma cartas en el asunto, quien interviene, es la justicia local, es decir, la de la provincia donde se cometió el hecho, o la de Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde interviene la justicia nacional, así se le llama, por estar en la ciudad Cava, que es la capital de la República. Ese sería el primer punto. Después dice la competencia de la Corte, originaria y exclusiva, y por apelación. A ver si lo hacemos lo más sencillo posible, ustedes que no son alumnos de abogacía. La Corte es nuestro máximo tribunal de justicia. Es decir, a ella se llega en general vía recursiva, es decir, vía de apelación. Cuando un juez o un tribunal de menor jerarquía que la Corte emitió ya un fallo, pero ese fallo no me gusta, me produce un agravio, no estoy de acuerdo, me parece que es injusto, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo ir siguiendo los pasos que me marcan los códigos procesales. Acuérdense que los procesales son los propios de cada provincia. No hay un solo código procesal, cada provincia tiene el suyo. Son todos muy parecidos, pero cada provincia tiene su peculiaridad. Entonces, yo tengo que seguir los pasos que me dice el código procesal. Hasta que en un momento dado me dice, mirá, como hasta acá ya llegaste, podés ir a la Corte de Justicia de la Nación, que es un tribunal federal. Federal. Ahora, la Corte se puede ir por recurso ordinario o por recurso extraordinario. No quiero seguir ahondando cuándo se va por ordinario, porque si no los voy a meter en un berenjenal importante. Pero sí, lo que les quiero decir es que a la Corte, como norma, como principio, como regla, se llega por vía de apelación, cuando hay una sentencia previa. No obstante, la Constitución Nacional, en el artículo 117, me dice algo más de lo que yo les vengo diciendo hasta ahora. Me dice que a veces la Corte tiene una jurisdicción originaria y exclusiva. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo, en ciertas y determinadas condiciones, reitero, que establece el artículo 117 de la Constitución, puedo ir a la Corte directamente. No tengo que ir recurriendo o pasando las distintas etapas que me dicen los códigos procesales de cada provincia. La Corte, en esos casos,
ya no actúa como tribunal de apelación, actúa como tribunal originario. Nadie trató el tema, sino que lo va a hacer por primera y única vez la Corte. Esos casos son en dos circunstancias, dice la Constitución en el 117. Cuando una de las partes sea un embajador, un ministro plenipotenciario extranjero, un encargado de negocios extranjeros que está en nuestro país, pero que se ve involucrado en algún proceso, sea civil, sea penal, el que fuere. Es decir, cuando un representante de un Estado extranjero en la República Argentina se ve involucrado en un proceso judicial, directamente interviene la Corte, porque esa persona está representando a un Estado. Entonces, los constituyentes del 53, ¿qué entendieron? ¿Qué pensaron? Y es un caso delicado, que intervengan los jueces de mayor prestigio, porque hay una presunción. Recuerden que las presunciones son iuris tantum, iure et de iure. La iure de iure no admite prueba en contrario. Es como que es una verdad revelada. Pero la iuris tantum sí admiten pruebas en contrario. Y yo creo que esta es una presunción que tuvieron los constituyentes de 1853, iuris tantum. Yo no creo que todos los que llegan a la Corte sean jueces más preparados que los que están en una cámara de casación, en una cámara penal, en una cámara de apelaciones o un juzgado de primera instancia. O sea, pueden ser muy buenos juristas, pero yo no sé si son los mejores o si no hay algún juez mucho más valioso jurídicamente hablando que uno de la Corte. Por eso digo que para mí, corre por mi cuenta, es una presunción iuris tantum, admite prueba en contrario. Pero bueno, es una disquisición que hice yo, no venía al caso, pero di mi opinión al respecto. ¿Qué pasa? Dijo o pensaron los constituyentes del 53. Estamos en relaciones internacionales, estamos juzgando a un representante de otro país. Hay que ser muy prudentes, muy cuidadosos. Por lo tanto, démosle el caso al mejor especialista o a los mejores especialistas del país. Les aclaro que, digamos, la costumbre internacional, ¿qué es lo que dice por sobre la Constitución? Dice que cuando se diere esta circunstancia, es decir, cuando intervenga en un proceso un representante de un país extranjero, que incluso yo no me quiero meter ahora en derecho internacional público, pero se los digo al pasar, se discute si solamente esa inmunidad, ese privilegio, es para el representante o también incluye a su esposa, si incluye a sus hijos, si incluye al personal de la embajada. Están unos que sí, no me quiero meter porque primero que no es nuestra materia, que varía de acuerdo a cada caso, pero para que ustedes lo conozcan, por lo menos de oído, ¿qué es lo que suele hacerse cuando, repito, el involucrado en un proceso es o un representante del país, o la señora, o el esposo, si es una mujer, o la esposa, si es un matrimonio homosexual, no importa, o quien integra la legación, es decir, el cocinero, la mucama, el que corta el pasto, bueno.
Lo que generalmente los países hacen cuando interviene ese tipo de personas en un proceso es notificar al Estado al que esas personas representan y preguntarle, vamos a suponer que es un delito, mira, fulano o fulana está acusada del delito de robo. ¿Querés que lo juzgue yo? Yo, República Argentina, claro está. O te lo mando a tu país y lo juzgás vos por el delito que cometió en la Argentina. Habrá que esperar la respuesta del otro Estado. ¿Y qué leyes rigen? ¿De ese país o la de la Argentina? No, la del país. Ah, mira ¿Cómo vos. cómo un juez va a aplicar una ley extranjera? Está prohibido, no se El puede. embajador de Brasil. Está hablando la alumna en las sombras, ¿eh? El embajador de Brasil viene, comete un delito, por ejemplo, mata a una mujer, Sí. listo, en Brasil divino, lo besan, lo abrazan y... No, porque va a haber delito de homicidio. No habrá femicidio, pero hay homicidio. Ah, qué bien. Bueno, qué bárbaro, me encantó. Bueno, Norita, ¿qué va a ser? El mundo está hecho así. Cambialo si podés. Bueno, sigo. La interrupción de la alumna en las sombras. Repito. Entonces, muy rara vez, yo diría nunca, pero como el dicho popular diga, nunca digas nunca, nunca digas siempre, se lo juzga si previamente, entre comillas esto, no se le pide permiso al país al cual ese representante está en el nuestro. ¿Por qué? Porque el país puede decir, no, 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 devolvémelo que lo juzgo yo a este mal representante. O no, puede decir, bueno, júzgalo vos y dale la condena que se merece. La otra alternativa del 117 es que una de las partes del proceso sea una provincia. Es decir, si el juicio como actor o como demandado sea una provincia, y después le digo qué pasa con Cava, en ese caso no va a intervenir la justicia local, porque se presume que no va a ser una justicia independiente, porque se está juzgando por un problema que es la provincia aparte, jueces provinciales. Entonces, ¿qué se dijo? Que intervenga directamente la Corte, ni siquiera un juez federal de menor jerarquía. Les dije, después les pregunto, lo digo lo de Cava, porque la Constitución habla de provincias. La ciudad autónoma, después de la reforma del 94, ha adquirido un rango especial. No es solo capital de la República, es ciudad autónoma de Buenos Aires en coincidencia con capital de la República. Entonces hubieron dos casos donde se planteó este problema. ¿Equiparamos a Cava a una provincia y cuando tiene un juicio interviene directamente la Corte? En el caso Cincunegui, del año 1999, la Corte dice, no, 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 no. Cava no es una provincia, Cava es Cava. Por lo tanto, no tiene el privilegio del artículo 117. En el año 2019, en el caso Cava contra provincia de Córdoba, la Corte cambió de criterio y dice, sí, señores, Cava tiene la misma institucionalidad que tiene Buenos Aires, Mendoza, Salta. La vamos a considerar a estos efectos una provincia más. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando Cava le inicia juicio a Nación por los fondos coparticipables, fue directamente a la Corte, no pasó por instancias previas, porque ya estaba el caso Cava contra provincia de Córdoba. No sé si respondí a la pregunta. No, en el año 99 fue a un tribunal, a un juez federal, lo de primera instancia. Pudo haber llegado a la Corte, como llegó,
a través de sucesivos pasos previos. Exactamente. La capital le hace juicio a Nación y lo presentó directamente en la corte, la demanda. No entiendo la pregunta, Winnie. Sí. Una persona jurídica más fue en ese momento. Una persona jurídica más, como podría haber sido una empresa. De nada. No recuerdo quién había hecho la pregunta originaria sobre este punto 4. ¿Quedó Sí, claro? sí, profe, quedó claro. Bueno, sí, sí. A ver, la Constitución dice como principio que el sistema electoral utilizable para llegar a proclamar a una fórmula presidente y vice es por doble vuelta. Es decir, la Constitución presume, ahí volvemos a una presunción iure iuri o iuris tantum, acá es nuevamente iuris tantum, que nadie va a lograr los porotos, digamos, los votos necesarios para que en primera vuelta alguien se corone presidente y vice. O algunos, pues son dos, presidente y vice. Entonces dice, bueno, hay que ir a segunda vuelta. Pero dice, puede ser que en primera vuelta alguien obtenga estos números, que es lo que nos está preguntando Winnie. Si una fórmula, es decir, un binomio presidente-vice, obtiene más del 45%, ese más alcanza con un voto. No es 45,1, no, es 45% más un voto. ¿Pero de qué votos? ¿De todos los que se emitieron? No, dice la Constitución. De los afirmativos válidamente emitidos. Por lo tanto, de los totales emitidos, hay que restar los en blanco, cuando la gente no vota por ningún candidato, porque ese no es un voto afirmativo, es un voto neutro, y todos los votos que están siendo cuestionados, nulos o anulados. Todos esos, unidos a los en blanco, se restan del total. Y sobre lo que queda, sobre el resultado que queda, se hace el cálculo de más del 45%. Es decir, se pueden haber emitido 100, pero haciendo la resta quedan 80. Ese 80 va a ser un 100% ahora. Sobre ese 100% que implican 80 votos, se va a hacer el cálculo de más del 45%. Ese es el primer caso. ¿Se entiende? Si no, se pregunta. De nada. Pero la Constitución prevé una segunda posibilidad. Es decir, dice,
vamos a buscar otra estrategia para no ir a segunda vuelta. Entonces me dice, si alguien obtiene al menos, ahí tenemos un piso, del 40% de los sufragios afirmativos válidamente emitidos. El mismo comentario que hice recién. Pero a su vez, con relación al segundo, le saca más del 10%. Cuando dice más, basta un voto. Tampoco tiene que ser 10,1, sino 10% más un voto. En ese caso, dice la Constitución, tampoco habrá segunda vuelta. Se proclama al que sacó el 40%, porque el que vino detrás sacó, por ejemplo, 29,999. Esas son las dos posibilidades que trae nuestra Constitución para no ir o no necesitar segunda vuelta electoral. Bueno, muy bien. Profe, ¿Sí? le hago una consulta en cuanto al punto 5 de la unidad 22. Dice, el control de los servicios públicos, marcos regulatorios. La parte de marcos regulatorios no la entendí bien. Espérate que estoy buscando. Es decir, ¿qué son los marcos regulatorios de los servicios públicos? Son la normativa que regula la materia servicios públicos. Es decir, cuando un servicio público es creado a través de una ley, recordá que los servicios públicos se crean a través de una ley del Congreso. Cuando se crea ese servicio público, suponte, no sé, un transporte público de pasajeros, ¿qué debe hacer la ley de creación del servicio público? Regular, es decir, organizar el funcionamiento. Y a eso refiere marcos regulatorios. Es decir, que el servicio público se va a tener que prestar. Prestar significa no de prestarlo de un préstamo, sino prestar en el sentido de llevarlo adelante, llevarse a cabo, a través de lo que la ley de creación de ese servicio público establezca. Por ejemplo, en lo que hace a la regularidad del servicio, por ejemplo, en lo que hace a la fijación de la tarifa, por ejemplo, a la cantidad de capital mínimo a invertir, por ejemplo, al tiempo que va a durar la concesión a los efectos de lograr la amortización del capital, cubrir costos y la, digamos, razonable ganancia que debe tener quien invirtió. Esos son los marcos regulatorios de cada servicio público en particular. Una cosa es el servicio público, pongamos, de electricidad, otra cosa es el servicio público de comunicaciones vía, digamos, teléfono de línea, vía teléfono celular,
otra será el servicio público del gas, otra será el servicio público de las comunicaciones, el servicio de Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Cada servicio público regulado por su respectiva normativa. No vamos a estudiar, obviamente, imagínatelo, la ley que rige para Internet, la ley que rige para la telefonía celular, la ley que rige para la telefonía de hogar o de línea, la ley que rige el servicio eléctrico. Sería una locura. Eso apenas si se hace, mirá lo que te digo, Luciana, apenas si se hace en los posgrados de Derecho Administrativo. Mirá lo que te digo, posgrado, ya ni siquiera en el grado de abogacía se estudia esa normativa, porque es ya demasiado finita. Tenés que conocer palmo a palmo cada uno de los servicios públicos. Buenísimo, muchas gracias, profe. De nada, Luciana. El control dentro de este mismo punto es un poco lo que charlamos la clase pasada, cuando dijimos que el control del servicio público, quien primero debe tener a cargo ese control es la propia entidad, el propio órgano, el propio ente que, digamos, llama a licitación para la prestación del servicio. Podrá ser el Estado federal, podrá ser la provincia, podrá ser un ente autárquico, la Universidad Nacional de La Plata, el Banco Central, el que fuere. Pero también hay un control a través de los entes reguladores que tienen que hacer ese control. Por ejemplo, el ENARGAS, Ente Nacional de Regulación del Gas. También lo pueden hacer las ONG que se constituyen precisamente para controlar ese servicio público. ¿Qué se controla? La calidad y eficiencia de ese servicio. O sea, que el servicio público se preste bien, regular o mal, no significa que en nuestro país no haya instituciones que controlan. El problema es cómo controlan. El problema es qué grado de compromiso tienen quienes deben hacer el control. El problema es qué responsabilidad asume la empresa prestataria del servicio, etc. Es decir, los instrumentos están, hay que ver después cómo se los utiliza. Bueno, a ver, 16. Espérate que voy a mirar el programa. Poder legislativo. Mira, yo el único que te podría decir que te sacaría porque es complejo y la verdad que habría que haberlo explicado en clase y no nos dan los tiempos, es el punto 6, que se refiere al proceso de formación y sanción de las leyes, distintos casos, hasta ahí. ¿Por qué? Porque si vos lees esos artículos que, digamos,
es básicamente, si mal no recuerdo, el 81, pero espérate que me fijo para no cometer un error. Vas a ver que si lo lees y no lográs que alguien te lo vaya explicando, sí, es el 81, tal cual. Es un desguisado fenomenal. Es más, si vos querés, yo te doy un segundo para que vos lo leas, a ver si realmente lo entendés o si es una galimatía fenomenal. Entonces eso yo no se los voy a preguntar, porque, insisto, eso hay que verlo en clase, se le debe hacer un esquema al alumno para que pueda entenderlo. Por lo tanto, eso se los libero de la lectura. Lo demás, algunas cosas las hemos visto que no están a veces en los manuales. Eh, Me parece que todo tiene una cierta entidad. No. Fíjate, mientras hacemos un paréntesis, si alguien pide alguna pregunta o hacemos un minuto de silencio, lee el artículo 81 y vas a ver lo complicado. A ver, la culpa no es del constituyente que no lo supo redactar. Es un tema complejo para meterlo en un artículo, es un tema para explicarlo y explicarlo, si por ahí lo tuviéramos que hacer en un soporte papel, lleva 3 o 4 páginas de un libro. Entonces, tener que lo que se explica en 3 o 4 páginas, compendiarlo en un artículo que pueda tener no sé cuántos caracteres, y no es fácil. Lo entiendo al legislador también, pero si querés, dale una miradita y decime si es o no bastante engorrosa su lectura. Mimi dice que no es engorrosa, se toma el artículo. Entonces va a decir, sí, es muy difícil. Los compañeros salen de la pantalla y marcan. Está complicado, ¿viste, Winnie? Así que en honor a tu pregunta lo vamos a sacar. Profe, una consulta. Yo tengo anotado en la unidad 14 el caso de Siri y caso COT. ¿Puede Sí. ser que entren también? Sí, puede ser parte del programa, del parcial, porque ahí, ¿qué es lo importante que se te puede preguntar y que conozcas? Por ejemplo, que en el caso Siri, quien había producido la limitación al ejercicio de un derecho era una autoridad pública, para el caso la policía de la provincia de Buenos Aires. En cambio, en el caso COT se amplió el amparo a aquellos casos en que la limitación al derecho también podría provenir de un particular. En este caso eran los obreros eh, que habían tomado una fábrica y no dejaban entrar a los compañeros que querían trabajar y al dueño de la empresa. Perdón, ¿podría repetir el caso Siri? El caso Siri era una limitación al derecho de trabajar y de expresar las ideas por la prensa que tenía un diario de la localidad de Mercedes, porque había sido clausurado por orden del Ministerio de Seguridad de la provincia, de que le había dado órdenes a la policía a que lo cierre. ¿Por qué? Porque parece que su dueño, Ángel Siri, era un peronista que había o que estaba hablando bien del peronismo y mal del gobierno de turno. Ten en cuenta que el caso es
1957. En el 55 fue destituido Perón por un golpe. Entonces parece que este Ángel Siri, que tenía un diario, te repito, en Mercedes, desde el diario hablaba bien del gobierno de puesto y mal del gobierno de turno. ¿Qué hizo el gobierno de turno? Le clausuró el diario. Ah, bien, ahora sí, gracias. De nada. Profe, mencionaste el caso Siri y el otro caso, ¿cómo era? No COT. lo... K-O-T. COT. COT. Está bien. ¿Lo podés desarrollar un poco? Samuel COT. ¿Cómo, Joaquín? Sí, lo podés desarrollar un poco, porque tengo el de Siri, pero no tengo el COT. Bueno, caso COT se produjo al año siguiente, 1958. ¿Qué es lo que pasó? Samuel Cot, que era el dueño de una empresa textil, si mal no recuerdo, digamos que despidió a algunos obreros. Entonces, parte de sus compañeros de trabajo, haciendo causa común, le exigieron a Cot que los reincorpore. Cot dice de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos obreros, un grupo por lo menos? Toman la fábrica, ingresan, pero no permiten que ingresen a ella aquellos trabajadores que querían trabajar y tampoco le permiten ingresar al dueño. Entonces el dueño dice, están violando mi derecho a trabajar, por lo tanto voy a la justicia, fue a través de una acción de amparo para que las fuerzas de seguridad saquen a quienes están ocupando mi fábrica y quien les habla, decía Samuel Cot, y los que estén dispuestos a seguir trabajando podamos ingresar y ejercer nuestras tareas. Hasta esa fecha, el caso que había sido resuelto por la Corte en favor del amparo era el caso Siri. Pero como yo les dije recién, el caso Siri, lo que sucedía era que quien había lesionado el ejercicio del derecho a trabajar por parte del periódico y a expresar sus ideas por la prensa, era una autoridad pública, era la policía de la provincia de Buenos Aires. En este caso era un particular, entonces había que ver si la Corte tomaba el mismo criterio o hubiera dicho, no, 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 una cosa es una autoridad oficial y otra cosa es un ente privado, en este caso, personas humanas. Bueno, la Corte tomó el mismo criterio, dijo, sean de agentes oficiales, sean de privados, en ambos casos la acción de amparo es viable, es procedente. Bien, profe, gracias. Estaba De tomando nota. nada. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe, por mi parte no. Bueno, entonces, mientras tanto, si alguno quiere hacer alguna otra pregunta, reitero lo que dijimos al comienzo. El viernes 23, 11 horas, el parcial, que incluye las bolillas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Es la misma modalidad que el parcial y recuperatorio anterior, nada cambia, salvo obviamente las preguntas.
cada uno tendrá sus 10 minutos, bueno, todo como se hizo. Lo que les pido, por favor, que aquel o aquella o aquelle que vea que una vez que le da la máquina el puntaje de su examen, aprobó la materia, que ya no necesita de ningún recuperatorio, que no se desmatricule, Que lo pongan en el grupo de WhatsApp, por favor. que no se desmatricule, porque la desmatriculación genera un problema complejo para el departamento de tecnologías, porque hay que rastrearlo al alumno para ver cuánto sacó, para yo después poder cargar la nota final en el SIU guaraní. Entonces, repito, por favor, pónganlo en un medio que ustedes se comunican, no desmatricularse hasta que no se haya subido la nota de cada uno en el SIU guaraní. Recién ahí el que quiere se desmatricula al toque y si no espera un poco más, total, no ocupa lugar ese o esa matriculación. En relación a la clase del martes, es una clase optativa. O sea, yo como trabajador de la facultad tengo que ir. Si hay alumnos, me quedo y charlamos. De no haberlos, firmo y me retiro. Y después, para los que lo necesiten, el viernes 30, también a las 11 de la mañana, es el examen recuperatorio. Y ahí sí culminó la cursada. Dijiste de los 50 que sube. Ah, sí, sí. Bueno, creo que sí, pero si no se los digo. A quien le dé 5,50 de promedio, yo le pongo 6, tiene aprobada la materia. O sea, Eso con serían 50, eso serían las dos notas dividido sobre dos. claro, exacto. Ah, ok. Te puede dar, por ejemplo, tenés un 7 y un 4, te da 11. Lo dividí 2, te da 5,50. Bueno, te va 6. Ok, ok, Se muchas gracias. redondea para arriba cuando es con 50. Profe, entonces las preguntas son verdadero o falso, no es que tienen distinta selección múltiple. No, 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 es verdadero o falso, Lautaro. Listo, muchas gracias. De nada. ¿Cómo, Winnie? No, no, no te entendí. Ajá. No, no puede ser. Siempre fue de 10, Winnie. No sé. Si yo dije 12, me equivoqué. Fue 10 minutos. Salvo que la máquina le permitió a alguien, le dio 12 minutos, pero está programado para 10 minutos. Si yo, hablando, dije 12 y me equivoqué yo ahí. Pero es de 10, Winnie.